En el año 1964, Brasil sufría graves problemas económicos. La inflación cada vez subía más y las diferencias políticas entre el presidente João Goulart y la oposición derechista aumentaban. La noche del 31 de marzo de 1964, el general Olímpio Mourão inicia un levantamiento, moviendo sus tropas a Río de Janeiro, donde se hallaba entonces el presidente João Goulart. João Goulart sale de Río de Janeiro y viaja a Brasilia al mediodía del 1 de abril. Una vez allí, se da cuenta que el Congreso, dominado por la oposición de derecha, planeaba declarar su vacancia y se negaba a apoyarlo contra los golpistas. Tras el golpe, comenzó en Brasil una dictadura militar que duró hasta la elección de Tancredo Neves para el año 1985. El golpe fue apoyado por los medios y diarios de noticias, los cuales habían realizado una campaña con el fin de convencer a las personas de que el presidente de turno llevaría a Brasil a un gobierno similar al de la Unión Soviética y la República Popular de China, es decir, un gobierno comunista. A su vez, grandes empresarios latifundistas, buena parte de la clase media y los representantes de la Iglesia eran partidarios de que el golpe de Estado se hubiera efectuado. El temor de esta tendencia hacia los políticos de izquierda era compartido por los Estados Unidos. Estados Unidos ofrece apoyo logístico de su flota naval en el Océano Atlántico para auxiliar a los golpistas en caso de que se precipitase una resistencia. La noticia del golpe es recibida con alivio por el gobierno de Washington, satisfecho por saber que Brasil no seguiría el mismo camino que Cuba. Los estudiantes cumplieron un papel fundamental durante la dictadura. Ellos alzaron su voz contra la injusticia, a pesar de ser reprimidos, maltratados y torturados, nunca decayeron. El 22 de junio del año 1968, universitarios salieron a las calles a defender sus derechos y fueron recibidos con violencia. Ese día dejó 28 muertos, centenas de heridos y 1000 presos. Desde el comienzo de la dictadura surgen diferencias entre militares que deseaban medidas más radicales. Las Fuerzas Armadas de Brasil instalan un régimen que mantenían superficialmente las instituciones democráticas previas como el Parlamento y el sufragio universal. Asimismo, piden a sus retractores el ejercicio de derechos políticos básicos mediante decretos llamados actos institucionales. Estados Unidos cumplió un rol fundamental durante la dictadura, ya que siendo Brasil uno de los principales productores del continente americano, tenía que asegurar la inversión. Entre los años 1965 y 1967, los Estados Unidos de Norteamérica invirtieron en Brasil $200 millones. En este mismo periodo terminaron ganancias a cerca de $1.000 millones. Humberto de Alencar Castelo Branco, primer presidente luego del golpe y quien da comienzo a la dictadura, asume el poder el 15 de abril de 1964 y apenas iniciado su mandato desmantela la izquierda del Congreso y establece la abolición de los partidos políticos, prohibiendo la práctica que pudiesen desarrollar actividades e impone la censura de prensa y publicaciones. Gradualmente, a partir del año siguiente, el régimen endurece. Se tornan indirectas las elecciones presidenciales y algunos políticos civiles que habían apoyado al golpe son privados de sus derechos políticos. Luego se impiden las elecciones para gobernadores de estado por voto directo. La Constitución de Brasil queda suspendida durante la dictadura de Castelo Branco y es reemplazada en la práctica por actos institucionales con fuerza de ley, dictados por las Fuerzas Armadas. Su gobierno promueve reformas económicas y tributarias buscando una mayor intervención del Estado en la economía. La gran mayoría de los opositores quedan fuera del Congreso y toda política brasileña siendo por ello imposibilitados de elegir al presidente de la República. También fue implantada una fuerte censura a los medios de comunicación para que hechos contrarios a los pensamientos y filosofías del régimen no fueran divulgados. Hechos como los arrestos, las torturas y la eliminación de opositores nunca pudieran ser contadas. Castelo Branco pronto entraría en pugna con otros líderes militares.
al sostener la idea de que la dictadura militar debería ser transitoria y que el mando político debería devolverse a los civiles lo más antes posible. Aunque con las garantías de que la izquierda brasileña no se le permitiría acceder al poder, esta idea fue rechazada por el general Arthur da Costa, quien con él, otros jefes militares, postulaba que la dictadura debería durar varios años. Para la década de los 70, mejor conocida como la década del terror para los brasileros, la dictadura se complicaba cada vez más. Los grupos de resistencia que promovían la lucha armada para combatir el régimen optaron por secuestrar altos funcionarios del gobierno para negociar la liberación de los presos políticos. A su vez, negociaban también que la censura se acabara y que se mostrara por los medios las fechorías que el gobierno estaba realizando. Por primera vez, el silencio y el miedo fueron sustituidos por la presión popular. En el año 1978, 9 años después de la ley de amnistía, acaba la censura en el país. Como consecuencia del fin de la dictadura, el pueblo brasileño adquirió el derecho a escoger a sus gobernantes, participar cada vez más en las decisiones del país, superando así una época sufrida. Brasil, después de tanto tiempo, da sus primeros pasos rumbo a la democracia.